vamos a hablar del estresismo de gran tensión o elevada presión. ¿Cómo se produce realmente? Estos estímulos llegan al cerebro, concretamente a una zona formada por el hipotálamo y por la hipófisis, las cuales se comunican a través de mensajes de corto alcance que son neurotransmisores. Ante el estrés, el mensaje que se envía es el factor liberador de corticotropina, o CRF, que estimula la hipófisis, activando la secreción de otra hormona, la adrenocorticotropina o ACTH. Este es como un mensajero de largo alcance, que va a llegar a los riñones, concretamente a unas zonas situadas encima de ellos, que son las glándulas suprarrenales. Ante la llegada de esta señal, las glándulas se activan y secretan cortisol. Además, el hipotálamo va a secretar dopamina, la cual va a reaccionar con el cortisol para generar la adrenalina. Esta adrenalina va a ser generada también por las glándulas suprarrenales y es la que va a generar la aceleración de la frecuencia cardíaca, la de la respiración, dilata las pupilas, evita la micción, detiene la digestión y aumenta el metabolismo del hígado, que son respuestas típicas ante una situación de riesgo. El problema aparece cuando el estrés se prolonga y se acaba la dopamina. Esto genera depresión y problemas de sueño, además de acumularse el cortisol. La acumulación de cortisol impide la regeneración celular, lo que produce inmunodeficiencia, es decir, nos volvemos más susceptibles ante una infección, aumenta la irritabilidad, aparecen dolores de cabeza y problemas digestivos porque no se renuevan las mucosas. Todo esto lleva a lo que se denomina como estrés crónico. Yo también quería aportar porque ahí pues muestra los órganos internos, pero lo que pasa en los órganos internos se refleja en lo físico. Yo tenía una amiga que ella se brotaba todo como si fuera varicela y era el estrés, y tan pronto le pasaba el estrés, automáticamente se le iba. Entonces, si uno mira que si en el físico se está mirando, se puede ver cómo estará el interior de la persona. Sí, claro, esa es una parte muy importante y pues ya cuando se ve físicamente, eso quiere decir que todavía está peor la persona, digámoslo así, porque eso se manifiesta más que todo internamente y si nosotros darnos cuenta, como lo decía Ivonne, a futuro. Entonces nosotros vemos a futuro las cosas que nosotros mismos nos hemos generado, pero existen cosas que son inmediatas o en corto tiempo, como la pérdida del cabello, de la caída de las uñas y diferentes cosas que podemos ver a corto plazo. Y es que de hecho podemos decir que el estrés es uno de los síntomas que tiende a repercutir en la parte emocional y mental. Entonces, bueno, se puede, digámoslo de esta manera, la parte mental cuando sufre alteraciones, ya sea de depresión, ya sea de estrés, o un problema emocional, a nivel físico nos enfermamos. Por eso el concepto de salud como tal es el equilibrio de emociones, salud mental y física. Cuerpo y mente. Exactamente, entonces cuando una de esas partes tiende a decaer, la otra también disminuye. Entonces por eso el estrés, cuando estamos, en el caso del trabajo, cuando estamos sobrecargados o sobresaturados con tantas responsabilidades, pues obviamente empezamos a sentir dolor de cabeza, empezamos cansancio a sentir visual. cansancio visual, exactamente. Todas esas cositas, todas esas sintomatologías son producto del estrés, de la parte emocional, de ese desequilibrio emocional y mental. Y qué decir cuando, sí, claro, cuando la mamá, bueno, ahorita que mamá, papá trabajan en casa y están saturados, el estrés está en su máximo nivel, los niños hablan, entonces ellos se vuelven hoscos, violentos. Miren que una cosa... La irritación. La irritabilidad frente a todas las situaciones, claro. Y entonces los que menos tienen que pagar son los que más van a pagar, ¿no? El chiquitín porque la mamá pues está trabajando,
o el papá o el niño que el papá está trabajando, pero las situaciones laborales, miren, tiene mucho que hacer, mucho que responder, toda esa atención, pues la va a descargar en otra persona. Entonces, de ahí que es importante este tema que vamos a ver hoy y que le demos prioridad en nuestra vida, no solo laboral, sino en nuestra vida familiar y social. Somos el resultado de cómo nosotros mismos manejamos todos esos antecedentes de salud física y mental. Sí, claro, doctora. Entonces vamos a tener como una definición más clara. Pues nosotros ya conocemos como empíricamente qué es, ¿no? Y muchas veces nosotros ya, digamos, en algún momento de mi vida hemos dicho como que, ay, estamos estresados, o siento que estoy estresada, o alguien nos dice, uy, pero ¿por qué se estresa tanto? O usted está estresada. Entonces, pero no sabemos como tal o no conocemos el concepto de qué es. Entonces vamos a definir como qué es el estrés como tal. Y el estrés se considera al mecanismo que se pone en marcha cuando una persona se ve envuelta en un proceso de situaciones que superan sus recursos. Por lo tanto, se ven superados al tratar de cumplir las demandas que lo exigen para superarla. En estos casos, el individuo experimenta la sobrecarga, puede influir en el bienestar tanto físico como psicológico y personal. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el estrés es como un mecanismo que nosotros tenemos al reaccionar a sentirnos frustrados a algo o a alguien. Digamos, muchas veces en nuestro trabajo nosotros no nos sentimos bien o nos sentimos frustrados porque no lo podemos hacer o porque no estamos rindiendo lo que el jefe quiere, lo que él necesita. Al nosotros sentirnos frustrados y sentir que no estamos haciendo las cosas como deben ser, ahí viene el estrés. La sobrecarga también influye bastante y como lo decía, viene la parte física, la parte psicológica, la parte personal. Entonces en lo físico ya veíamos que trae diferentes enfermedades, pérdida de cabello y diferentes cosas. En lo psicológico, pues que ya no estamos bien con nosotros mismos, ya estamos creando imaginarios que pueden ser irreales en el caso de la parte laboral. Podemos estar creando imaginarios de que no lo hacemos bien, que no servimos para esto, que eso no lo de nosotros, incluso sabiendo que pues eso es lo que nosotros hacemos y lo que es, lo hacemos bien, pero pues no estamos rindiendo como el jefe o lo demás lo pide. O sea, la parte personal, al uno estar estresado, pues ya no está bien con las demás personas, siempre va a tener mal genio, siempre va a estar irritado y pues el hecho de compartir con otra persona ya se va a dificultar porque entablar una conversación con alguien. Cuando hablamos acá de los recursos del individuo, de la persona, son sus recursos de atención, sus recursos de compromiso, sus recursos de estabilidad emocional, sus recursos de habilidades. Todo lo que tiene que ver con el individuo son esos recursos que tiene el individuo, la persona, para responder a un sinnúmero de situaciones. Y lo decían hace un segundito, claro, ya no tengo atención, no tengo la capacidad para concentrarme. Estoy superando ese nivel por muchas circunstancias, situaciones externas. Entonces, cuando ya empiezo a superar esos niveles de mis recursos, es cuando estamos ya cayendo propensos a estado de estrés. Sí, claro, doctora. Entonces, continuando, existen diferentes tipos de estrés. Está el estrés normal, el estrés patológico, el estrés postraumático y el estrés laboral. Esos eran pues de lo que ya veníamos hablando anteriormente, que el estrés normal es lo que siempre se genera en todas las personas. Todas las personas en algún momento de su vida se han sentido estresadas o han sentido esa frustración, ¿no? Muchas veces uno no dice, ay, estoy estresada, pero sí se siente como que frustrada, como que voy a hacerlo, pero uno inconscientemente está estresado. Ese es el estrés normal, que obviamente todo el mundo lo tiene, que no le llega a afectar a uno, pues porque es algo normal, algo pasajero, que en el momento me estresé, me sentí frustrado, pero ya lo superé. Pasé la hoja y ya no volvió a pasar, no es repetitivo.
El estrés patológico ya es una patología pues que se llega a tener como ya como tal, digamos como una enfermedad que podemos tener que se genera del estrés, que ya genera diferentes cosas como físicas, como psicológicas, entre otros. El estrés postraumático es aquella cosa que puede pasar después de algún suceso que nos haya generado, digamos, algún tipo de trauma, esa situación que nos haya generado estrés o algo que nos haya llevado a sentir como ese estrés. Y el estrés laboral, pues es el estrés que todos conocemos, las personas que pues laboramos. En algún momento hemos sentido ese estrés de sobrecarga, depresión, de estrés entre los compañeros, que esa persona no me cae bien, que no me... Entonces el hecho ya de solo verlo me genera estrés. Entonces, el estrés está en todas partes de nuestras vidas, incluso en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con todas las personas existen pues los diferentes tipos de estrés. Existen diferentes síntomas. En todas las personas, pues los síntomas son diferentes. Cada persona manifiesta en su cuerpo de diferente manera. Como decía acá nuestra compañera que decía que ella conocía a una persona que cuando la persona se estresaba se brotaba. Sí, entonces eso es una reacción o un síntoma de esa persona. No quiere decir que a todos nos vaya a pasar lo mismo. Entonces, ese es un síntoma que cada persona tiene, reacciona de diferente manera. Por ejemplo, hay personas que cuando tienen una sobrecarga o están estresadas tienden a adelgazar o a engordar. Entonces también es un síntoma que uno dice, no, es que he estado muy estresada últimamente y siento que estoy como subiendo de peso. Entonces ese también es como uno de los síntomas. La ansiedad. Entonces el hecho de sentirnos ansiosos por algo, entonces ya es un síntoma de que podemos tener estrés. Los llantos. El hecho de estar estresada, existen diferentes personas que reaccionan de diferente manera. Otras reaccionan gritando, peleando y están pues las que reaccionan llorando. El hecho de sentirse frustrados, entonces eso ocurre al llanto. La irritabilidad. Nos convertimos en personas irritables, que no nos gusta que nos digan nada, que no nos hablen, Entonces, ya no estamos como, por eso decía que dificulta pues las relaciones sociales o el hecho de compartir con las demás personas porque siempre vamos a estar como irritados, como que no nos gusta, como que no compartimos, como que no quiero, no me gusta. El miedo impulsivo, siempre estamos como a la defensiva, es más que todo como estar siempre a la defensiva de qué va a pasar, de qué me va a decir, de qué voy a hacer. La excesiva autocrítica. Nos criticamos siempre como personas, lo que estaba diciendo anteriormente, que nosotros nos volvemos como una persona que incluso dudamos de nuestras capacidades en la parte laboral. El hecho de que no podamos hacer las cosas a un ritmo que nos estén pidiendo o que no lo terminemos o lo que no sea lo que ellos esperaban, no quiere decir que nosotros lo hagamos mal. Entonces ya empezamos a criticarnos como que no, yo no soy capaz de hacer nada, todo lo hago mal. Y viene nosotros mismos, nos ponemos como en contra de nosotros mismos. La dificultad para concentrarse. Cuando uno está estresado, no sé si a ustedes les pasa, el hecho de concentrarse es casi que imposible porque uno está pensando en esa cosa que me está causando estrés, en esa cosa que yo no pude hacer o que en este momento me está causando estrés, que tengo una deuda, que mi hijo está enfermo, diferentes cosas que a uno lo imposibilitan estar en el lugar de cuerpo presente, digamos, si nosotros estamos en nuestro trabajo y la parte que me está generando estrés está en mi casa, yo no puedo estar en el trabajo tranquila o bien, porque pues igual no voy a poder concentrarme ni hacer las cosas como deberían ser. Aumento el consumo del tabaco o el alcohol. Muchas veces las personas se refugian en diferentes cosas, como en el hecho de tomar, el de fumar. Esto más que un síntoma es como un refugio
que nosotros buscamos en encontrar esa paz. O sea, sentimos que haciendo eso, inconscientemente, vamos a como desestresarnos o diferentes. La tartamudez es muy común porque pues en el momento que nosotros estamos estresados, el hecho que viene con el llanto y la tartamudez porque ya no podemos hablar y pues de la misma rabia que tenemos o la ira que tenemos, no podemos expresarnos e incluso pues llegar hasta el llanto. Claro, se nublan los sentidos, se nubla la cohesión, se nubla la razón, el sentido, la coherencia de todas las cosas. Entonces, ni nos somos capaces de hablar de manera coherente, ni tampoco logramos tener perspectiva del momento, de las situaciones, y muchas veces en estados de estrés se toman decisiones que Malas después van a decisiones. crear con situaciones mucho más complejas. El estrés también viene acompañado, pues uno ve que hay que, por ejemplo, un caso muy común que se ve que es que su pareja asesinó pues a su pareja sentimental o diferentes. Eso es un momento de ira o de estrés también se puede decir porque nos sentimos como atrapados o frustrados de algo que no nos gusta, ¿sí? Y entonces en ese momento, pues nosotros, eso es tomar una decisión muy mala porque nosotros incluso lo podemos hacer y en ese momento, en ese mismo instante de que ya vemos la persona, digamos, tirada en el piso, reaccionamos. Entonces el estrés puede llevar a consecuencias muy graves o como cosas que podemos hacer o como daños que le podemos generar a nuestro cuerpo, como veíamos empezando en el video, que puede causar problemas de riñón, de diferentes cosas, de nuestro físico, de diferentes ámbitos que pues diferentes cosas que puede traer el estrés. Sí, de ahí que es importante, pues sí, tenemos responsabilidades, tenemos compromisos, no solo compromisos laborales, compromisos financieros, compromisos familiares. Todos tenemos un cúmulo de eventos y actividades a las cuales debemos responder. Eso nos lleva a que nosotros también, de una manera muy responsable con nosotros mismos, vayamos evacuando, vayamos dándole salida a cada evento, a cada situación, sin que eso nos afecte más de la cuenta. Claro, todo crea una tensión, por eso hablamos de un estrés normal, es el estrés que se da frente a tantas situaciones que debe manejar la persona. Pero cuando superamos esa ansiedad, esa angustia, cuando la superamos de manera significativa y vemos que eso ya nos está afectando, no es normal. Entonces tenemos que hacer altos en todos nuestros procesos. Tenemos que detenernos a pensar y a mirar un momentico qué sucede frente a esto, a qué le doy prioridad, a qué le doy importancia y cómo voy manejando las situaciones para que no me creen ese caos, que al final, pues el caos va a ser ese estrés exagerado, ese estrés y muchas veces ese estrés normal. Si dejamos que se haga repetitivo, si dejamos que constantemente él se esté dando en nuestro actuar, en nuestra vida, se puede llegar a convertir en un estrés crónico. Y aquí sí valdría, como dice alguien, ¿no? Ya después del ojo afuera ya no hay Santa Lucía que valga. Entonces, recordar, claro, todos tenemos tensiones, angustias, preocupaciones, pero toca despacio, despacio. Sí, claro, doctora. Muchas veces a nosotros se nos genera como el estrés cuando acumulamos muchas cosas. Y eso pues también es como hace parte como de nosotros mismos porque no sabemos, digamos, de una manera organizarnos, organizar nuestro tiempo, que para todo queda tiempo. Si nosotros no sabemos organizar, vamos a tener como un horario bien organizado, vamos a saber a qué horas vamos a compartir con nuestra familia, con nuestros hijos, a qué horas vamos a estar en el trabajo, si estudiamos, a qué horas vamos a trabajar, a qué horas vamos a hacer pues nuestras
cosas del estudio y diferentes ámbitos. Entonces, muchas veces eso también surge de nuestra falta de organización. Y al ver que, por ejemplo, si estuve toda la semana como que haciéndole el quite a las diferentes actividades y llega, digamos, el viernes o el jueves, entonces ya tengo sobrecarga de actividades en el caso, pues, de la universidad o diferentes cosas que nos toquen hacer. Entonces ya de ahí va a surgir el estrés, nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir agitados, vamos a tener mal genio, ya no vamos a realizar las mismas actividades de la misma manera que pudimos hacerlas antes, un poco más relajados. Sí, Entonces, eso nos lleva, perdón, Lady, a no proscatinar, es decir, vamos aplazando las cosas. Tú lo decías, hace necesario de hacer una planeación, unos tiempos, unos momentos. Bueno, tengo que hacer esto, después de eso hago esto, es decir, una planeación personal de mis actividades, una organización de mis actividades, pero con el compromiso de no aplazar. Ay, no, mejor esta no la hago. Ay, apareció esto nuevo, este nuevo evento. No, yo dejo esto para después y lo hago. No podemos procrastinar porque ¿qué sucede? Vamos dejando todo para mañana, todo para mañana. Y cuando llegue mañana, nos van a aparecer tantas cosas que es cuando ya empezamos a desatar esa angustia, esa situación, esos momentos y vamos camino derechito al estrés. Luego, entonces, la planeación que hago de mis actividades, como ello lo indica, es planeación, planear y ejecutar esas actividades. A los de administración, acuérdense del ciclo PHBA y a todos los estudiantes que manejamos ese ciclo de administración. Pero es fundamental no aplazar las cosas. Si hay que hacerlas, se hace. Creo que lo hablábamos en uno de los conversatorios anteriores. Hay que hacer esto, hagamos. Coger el toro por las manos, los cachos con las manos e ir de una vez a resolver la situación. Porque de esa manera vamos evacuando, vamos saliendo y no vamos trasladando ni tareas, ni actividades, ni situaciones, ni momentos de un escenario a otro, que son los que hacen que a veces nos alteremos. Okay. sí, claro, sí, señora. Muchas veces nosotros mismos nos generamos ese estrés por nosotros mismos. En el caso de, pues, como decíamos, de la acumulación de actividades o diferentes cosas por hacer, porque no nos sabemos programar. Entonces acá dice que pues el estrés crónico, como veíamos en el video, el estrés crónico nos puede traer diferentes tipos de enfermedades y una de estas características es, como también lo decía desde el principio, la caída del cabello, los problemas de piel, como la eczema o el acné, los dolores de cabeza, problemas intestinales, ya sea diarrea, retorcijones, sensación de estómago cerrado, problemas para dormir. Esta es una característica muy, muy importante. Muchas veces nosotros no estamos durmiendo bien o no podemos conciliar el sueño o al otro día no, dormimos, pero como que sentimos esa sensación de que no descansamos bien, como que estoy cansado, como que no dormí lo suficiente. Eso es sin darnos cuenta nosotros, pero ¿qué nos está pasando? Nosotros podemos estar pasando por una situación de estrés sin ni siquiera darnos cuenta, pero se nos está manifestando de alguna manera, ¿no? Entonces los problemas del sueño también vienen de la parte del estrés. El aumento de la presión arterial, los cambios de estado de ánimo, agitación, sensación de agobio, irritabilidad, tristeza, falta de motivación. Yo creo que una de las características, pues, como más importantes... Falta de alimento, no querer comer nada. O querer comer todo.
o querer comerse todo. Sí, o sea, eso, el estrés tiene como esos extremos, como le decía yo también antes, que se puede manifestar de que la persona adelgaza o la persona engorda o la persona come mucho o no come. Entonces, problemas para concentrarse, como ya lo decíamos anteriormente, y la motivación es una parte muy importante. Si nosotros estamos estresados, nosotros nos desanimamos, ¿sí? Como que sentimos que no podemos, que no somos capaces. En el caso del trabajo, sentimos la falta de motivación, que no somos capaces o que eso no está hecho para nosotros. Entonces ahí se baja nuestra motivación, como que ya no queremos hacer nada, como que ya para qué, si ya yo no soy capaz. Entonces perdemos como esas ganas de seguir adelante y de las ganas de persistir en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestras parejas, en los diferentes ámbitos. Sí, señora. Existen diferentes maneras de manejar el estrés. Entonces acá una de las primeras dice que sea observador. ¿A qué se refiere que sea observador? Se refiere a nosotros mismos darnos cuenta que estamos sufriendo estrés. Porque muchas veces, como veníamos diciendo desde el principio, y como las características principales es que son las enfermedades, el dolor de cabeza, la caída del cabello, la falta de motivación, los problemas con el sueño, y nosotros estamos surgiendo todo este tipo de cosas y no nos estamos dando cuenta. Entonces es ahí donde viene a futuro el problema. ¿Cuál es el problema? Alguna enfermedad grave, porque eso también puede pues percutir en diferentes partes de nuestro cuerpo, entre los órganos, riñones, corazón, el sistema cerebral con la parte pues de la migraña y diferentes cosas que trae el estrés. Entonces, como parte primordial y muy, muy importante es saber que lo estamos sufriendo y saber qué vamos a hacer y saber qué cosa es la que nos está generando ese estrés. Porque nosotros podemos, ay, tengo estrés, pero no sé ni siquiera por qué es que tengo estrés. Entonces, es importante ser observador y saber de dónde parte el estrés para mejorar, para cambiar y para quitar definitivamente eso de nuestra vida, porque pues no nos genera nada bueno. Claro, cortar de una todas esas situaciones que me crean estrés. Y quizás la respuesta nuestra va a ser, pero es que eso se necesita, es que eso lo tengo que hacer. No, hay otras maneras de direccionar eso que tienes que hacer y que te crean el estrés para minimizar esa situación de crear angustia, tensión, agobio, desesperación, porque hay personas que se desesperan. Si no hicieron la cosa en el momento que era, sienten que el mundo se les viene encima, sienten que en muchos casos, siente el trabajador que su jefe como que lo va a aplastar y no se pudo, no se pudo. El caso nuestro, no teníamos internet, no había luz. Son cosas que no las podemos manejar en determinado momento. Nos crean, sí, alguna tensión y las otras tienen que entender la situación. Pero eso no quiere decir que eso me tenga que llevar a un estado de somatizar mi vida, mi salud frente a esa situación. Hay que caminar constantemente, permanentemente, pero despacio. Ahí sí, como dice el refrán, ¿no? Vísteme despacio que voy deprisa. Deprisa. Sí, claro, sí, señora. Yo creo que como parte primordial es esta partecita, ser una persona observadora, saber y conocer qué es lo que me está pasando, porque muchas veces nosotros nos vemos eso que decíamos, por ejemplo, el cambio en nuestro cuerpo. Digamos, estamos engordando fácilmente sin estar comiendo, o sea, estamos comiendo lo mismo que siempre comemos. Entonces uno dice, pero ¿qué está pasando? Entonces, al ser observador, entonces ya sabemos qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos está pasando en nuestro cuerpo y cómo lo podemos combatir, que es lo más importante, pues, porque nosotros no podemos decir, no, es que no nos vamos a estresar, y vamos a vivir relajados, y vamos a meditar,
meditar y no, todo lo vamos a tomar con calma. No, porque alguna situación por X o Y motivo nos va a generar estrés, sea en mi trabajo, sea en mi casa, porque de pronto estaba haciendo unas arepas y se me quemaron las arepas. Entonces, no, y ya llegan a comer los que venían a comer las arepas. Entonces yo ya de una vez ya estoy estresada porque ya me siento frustrada, porque siento que no voy a hacer a tiempo otras arepas porque estas se me quemaron. Entonces, por más que estemos relajados y meditados, alguna situación, por pequeña que sea, que uno dice, no, pero es que una arepa la puedo hacer en cualquier momento, ¿no? Pero nos va a generar estrés. Entonces, otra cosa es que podemos hacer ejercicio de manera regular. El hecho de hacer ejercicio nos ayuda a estar bien con nosotros y con nuestro cuerpo, tener un equilibrio con nuestro cuerpo y nuestra mente. Aunque uno no lo cree, uno dice, no, pero es que el ejercicio, ¿qué me va a ayudar con el estrés? ¿Para qué eso? El ejercicio me ayuda a regularme, a estar bien. El hecho digamos, de yo ir al gimnasio y desconectarme de mi trabajo, de las cosas que estoy haciendo y como estar conmigo mismo me genera como ese equilibrio, el estado regular. Y si lo hago en mi casa, igualmente, porque yo voy a estar dedicando ese tiempo para mí misma. Claro, el hecho de cambiar de actividad, el hecho de ponerse la ropa para hacer el ejercicio, la sudadera para que recoja el sudor, los tenis para poder hacer los saltos, todo eso hace que su mente se desvíe un poco de las tensiones o de las inquietudes que normalmente tiene. De ahí que hacer el ejercicio de manera regular, son 5 o 6 días a la semana, día por medio, es realmente interesante y contribuye no solo al bienestar físico, sino al bienestar mental y consecuentemente porque todo es una cadena a manejar el estrés. Sí, claro. Acá también nos dice, pruebe una actividad relajante. ¿Qué quiere decir eso? No es que todos nos vamos a ir a meditar y vamos a hacer yoga y nos vamos a desestresar porque es que esa es la actividad relajante. No. Para nosotros y para cada uno de nosotros existen diferentes actividades relajantes. ¿Eso de qué depende? De la primera parte, ser observador. Así como sabemos que algo pasa, sabemos que nos gusta. Por ejemplo, a mí me encanta ir de paseo. Y cuando yo voy de paseo me siento relajada, siento que cambio de ambiente, sí, me encanta compartir con mi familia, cero trabajo, cero estrés. Esa es una actividad relajante para mí. Para mi vecina, una actividad relajante puede ser cocinar. Es que a mí me encanta cocinar y yo cuando cocino me relajo. O puede ser pintar. Entonces existen diferentes actividades relajantes y esas las puedo conocer siendo observador. Así es como sé que no me gusta, sé que me gusta. Y esas actividades que a mí me gustan son esas actividades que a mí me relajan. Entonces es importante también saber qué nos gusta, qué actividad nos gusta hacer, si nos gusta el deporte, si me gusta compartir con mi familia, si me gusta ver televisión, si me gusta quedarme en mi casa viendo para el techo. Y a mí me parece relajante, entonces yo me quedo en mi casa viendo para el techo y me relajo. Entonces existen diferentes actividades que nosotros mismos nos podemos dedicar un tiempito para nosotros y así se nos va a mejorar el estrés. Lo importante es que la persona las identifique y una vez que las identifique, las haga repetitivas para su salud. Acabas de decir, para algunos es la cocina, para otros es ir de paseo, para otros es inventar una receta, para otros es cuidar el jardín, para otros es colorear, mandalas, para otros es leer cómics. Conozco a alguien que cuando está muy tensionado tiene sus cómics y los va mirando y se carcajea y siente que su cuerpo, su mente se oxigena
y en 20 minutos nuevamente vuelve a su postura normal. Entonces lo importante es identificar, como lo dices, Asblady, cuáles son esas actividades que me dan paz, tranquilidad, sosiego, que me relajan. Hay quienes dicen que les fascina irse, bañarse, darse en una ducha con agua tibiecita. Otros dicen que les gusta que el agua tibia tenga maticas, hierbabuena, albahaca, manzanilla. Entonces cada cual busca de manera, si no podemos ir al gimnasio, de manera personal, que le puede ayudar. Y eso fortalece. Conozco a alguien, como dice Hasblady, que le fascina cuando está estresado. Corre los muebles y los ubica en un lado, en otro lado, baja los cuadros, hace, desorganiza y luego ya dejó todo ubicado en diferente posición y ya se relajó, ¿sí? Es el espacio que le da a su organismo para encontrar el equilibrio, para estar en un estante de paz. Sí, sí, claro, doctora. El hecho de decir una actividad relajante, como lo decíamos, no es una actividad de que nosotros vamos a meditar y todo va a ser paz, amor, tranquilidad. No, es algo que a nosotros nos guste, que nosotros, empezando que como nos dice la primera parte, y tenemos que complementar, ser observador. Es Sí, súper, fundamental. súper importante conocernos a nosotros mismos. Conocernos tanto físicamente, porque los cambios físicos también son alertas de muchas cosas, no solo del estrés, de diferentes enfermedades. Muchas veces nosotros ni nos conocemos a nosotros mismos, nos vemos y, ay, no, esto como que ya lo tenía, esa pequita acá ya la tenía, ah, no, normal, eso ya lo tenía. Y resulta que no la teníamos y que es un lunar que nos está trayendo problemas de piel y diferentes cosas. Entonces hay que ser muy observador, conocernos a nosotros mismos física, emocionalmente, psicológicamente, de todas las maneras. Y así podemos saber cómo controlarnos, cómo manejar el estrés, todo lo podemos manejar siendo una persona observadora. Establecer objetivos y prioridades, lo que veníamos diciendo anteriormente. Tenemos que saber cómo vamos a hacer las cosas, qué vamos a hacer de primero, qué no vamos a hacer definitivamente, porque nosotros muchas veces nos sobrecargamos de cosas que ni siquiera nos percuten, que nosotros mismos nos estamos poniendo sobrecarga, que si nosotros tenemos nuestro trabajo y ya sabemos que nos generan trabajo y más encima vamos y decimos al compañero, ay, tranquilo, yo se lo hago. Entonces ya como que nos sobrecargamos y como que dejamos después nuestras prioridades. Entonces ese tiempo que nosotros le dijimos, no es que seamos egoístas, pero ese tiempo que estamos dedicando al trabajo de la otra persona, nos lo podemos estar compartiendo a nosotros mismos, a una de nuestras prioridades, a cosas que nos gusten, a salir un ratico, a despejarnos, a compartir en familia, a estarnos en la casa viendo televisión, porque es que a mí me relaja sentarme a ver televisión, a mirar películas. Entonces hay que establecer diferentes objetivos y diferentes prioridades en nuestra vida. Aquí vale mucho también lo importante que es aprender a ser asertivo y dentro de la asertividad decir no. No con mucha claridad, con mucha objetividad, porque a veces nos sobrecargamos porque a todo decimos sí, sí, para no quedar mal con el compañero, sí, para no quedar mal con la familia, sí, para no quedar mal con el vecino, sí, porque el jefe, para no quedar mal con el jefe, y estamos que no podemos caminar, y sin embargo estamos recibiendo carga. No, es importante, qué pena, no, pero ¿por qué? No, a veces también no encontramos qué explicación dar para convencer al otro que no quiero hacer eso. Y el hecho de buscar esa manera
esa argumentación para darle el soporte al no, también nos está creando estrés. Pero yo como le digo que no, pues que no siento que deseo de hacerle, es que no me gusta hacerle porque el día que le colaboré, después de que le entregué, me dijo que le había quedado mal, que horroroso, que eso me indispuso terriblemente y ahora vuelve a pedirme que le haga eso. No, tenemos que ser muy, muy coherentes y decir no. Qué pena, no. No. Y muchas veces la misma razón, porque no quiero. No porque no me gusta colaborarle a usted. No con todo el respeto, porque es que después de que le colaboro y todo, usted le encuentra peros a todo. Entonces, dejémoslo así, mejor lo haces tú. Entonces, aquí es donde tenemos también que aprender a manejar este elemento de la comunicación asertiva para que no nos vaya a crear estrés. Pero la única manera es decir las cosas claritas, claritas, claritas. Ok. Sí, claro, sí, señora. Nosotros muchas veces no lo hacemos como usted decía, por el hecho de, no, es que qué va a pensar, que yo soy envidioso, que soy egoísta, que no sé compartir en el caso de las cosas, porque nosotros muchas veces podemos ser muy bondadosos, muy amables, pero hasta cierto punto, porque es que si yo tengo, en el caso extremo, dando un ejemplo, pues en general, de que yo tengo esta camisa y es mi única camisa y yo sé que me encanta la camisa y si la otra persona me la pide, yo tengo que decir que no, porque yo no me puedo quedar sin camisa por estársela brindando a él. Pero nosotros muchas veces, y hay muchas personas pues que se caracterizan por ser personas muy, muy bondadosas y no está mal. Al contrario, es muy bueno porque nosotros somos personas serviciales, que ayudamos a las demás, que nos gusta colaborar, pero como decía la doctora, es muy importante decir Siempre que y no, cuando no me afecte a mí. claro, Y mira que hay situaciones, a veces las personas nos piden el favor. Ay, ¿por qué no me haces esto? Que no sé qué. Y nos echamos esa sobrecarga. Y cuando miramos hacia el horizonte, vemos que la persona está relajada, echándose aire, con sus abanicos. Pero ¿cómo así dijo que no tenía tiempo para esto? Y miren, entonces no, cada cual tiene que asumir sus retos, sus compromisos y perfecto lo que dice Hasblady, hay que ser bondadosos, pero la bondad también tiene un límite y la bondad también permite evidenciarse hasta dónde, cómo y por qué. Entonces hay que tener mucho cuidado en evitar una sobrecarga o un estrés simplemente porque el otro va a pensar, no es que va a pensar, ¿quién sabe qué pensará de mí? Que soy egoísta, que soy envidiosa, que soy engreída, que soy esto. No, qué pena. sí, claro, es muy importante el hecho de nosotros también como valorarnos a nosotros mismos y muchas veces nosotros hacemos todo, todas esas cosas de que decimos que sí, que sí, que sí a todo por, por el quedar bien frente a los demás, por el hecho de que, ay, no, es que yo quiero que me tengan en un buen concepto o el hecho de hacer feliz a los demás. Nosotros también tenemos que aprender o entender que más allá de las otras personas estamos nosotros, sin ser egoístas, claro está, porque nosotros no nos vamos a ir a los límites, pero pues hay que siempre darnos la prioridad y el hecho de estar bien nosotros y si nosotros estamos bien, podemos reflejar eso y podemos estar bien con las demás personas. Porque si nosotros hacemos felices a las otras personas, pero nosotros estamos con cara acá de los voy a matar a todos, me estresan todos, no los quiero hablar, no quiero porque estoy sobrecargada. Ellos están felices y yo acá, como dice la doctora, yo acá estresada y ellos allá felices. Entonces hay que también buscar como esa felicidad de nosotros, sin importar ni dependiendo de las demás personas. Entonces, manténgase conectado,
¿Qué quiere decir mantenerse conectado? Muchas veces el estrés hace que nosotros nos alejamos de todas las personas que nos quieren, de amigos, familiares, porque yo estoy estresado y digamos, me concentro tanto en mi trabajo, en el caso del trabajo, y se mantienen conectados. Entonces el hecho de estar conectados, pues nos hace que nosotros mantengamos como una vida social. Y el hecho de mantener nuestra vida social hace que sea como más fácil de estar ahí como con los demás y mantenernos ahí en un ambiente porque nosotros necesitamos de los demás. Necesitamos sentirnos bien con los demás, estar bien con los demás. Entonces mantenerse conectado hace parte de esas distracciones que podemos tener para minimizar el estrés. Porque a muchas personas les gusta salir con amigos, hablar con alguien así sea por teléfono. Ahorita pues tantas habilidades que hay o tantas maneras de conectarse que me gusta hablar con esta persona, pero es que está lejos, entonces vamos a hacer una videollamada y vamos a hablar con esa persona porque esa persona me desestresa, entonces lo manejamos de esa manera. Entonces eso es muy importante, mantenernos conectados con lo que está pasando a nuestro alrededor. Es entender que, claro, yo no soy egoísta, pero si mi salud está bien, yo puedo ayudar, colaborar y tender mi mano a los otros. Pero si mi salud está mal, no puedo hacer nada de ello. Y para poder estar bien de salud, debo equilibrar mis cargas. Y en ese equilibrio de cargas, que son emociones, que son sentimientos, que son trabajos, que son todos estos elementos de la vida de la persona, entonces si las tengo equilibradas, puedo mirar y colaborar a los otros, pero teniendo cuidado, como decías tú. O sea, sí, tenemos que ser bondadosos, amigables, compañeristas, buenos ciudadanos, pero eso no quiere decir que yo voy a cargar todo lo que los demás dejen por allá tiradito y que me afecte a mí. Entonces, es importante. Aquí sí vale el principio, mi salud es primero que todo para poder ayudar a los otros. Miren que frente a un desastre aéreo, un desastre en mar, lo primero que le dicen al adulto, asegúrese usted primero y luego asegura su bebé, su niño, su anciano, pero primero usted para que pueda ayudar a los otros. Entonces aquí vale también ese principio. Primero me cuido mi salud, primero estoy bien y luego sí puedo tender la mano a los demás. Okay. Claro, doctora, como lo decía en los casos de los desastres o diferentes cosas, muchas veces nosotros por estar pensando, claro, nosotros las personas que tienen hijos y demás, obviamente en el hecho de un desastre o alguna cosa, yo pienso que pues uno haría lo que sea porque su hijo esté bien, ¿no? Pero claro nosotros sí. tenemos que ver que nosotros tenemos que estar bien, por ejemplo, en el caso de que sea un niño pequeño o cosas así, pues uno tiene también que ser coherente y uno decir, tenemos que salvarnos los dos, porque es que él que va, o sea, si él se salva solo, va a quedar solo en este mundo, o quién sabe si se pueda salvar, o quién sabe qué le pase, quién sabe que lo coja. Entonces hay que pensar primero en nosotros, no siendo egoístas, sino el hecho de poder ayudar a los demás. Decir, yo estoy bien, estoy consciente, tengo mis 5 sentidos, estoy bien físicamente, en el caso de un desastre o cosas así, puedo ayudar a los demás. Si yo estoy bien y estoy a salvo, yo puedo decirle a mi familia, venga que es por aquí, ¿sí? Entonces como que hay que estar bien primero con nosotros para pues poder estar bien con los demás. La actividad que vamos a realizar el día de hoy son 4 preguntitas. La primera es, ¿qué situaciones pueden llegar a desencadenar el estrés? ¿Qué actividades realiza para calmar el estrés? ¿Qué ha solicitado ayuda para controlar el estrés? ¿Con qué frecuencia se desencadena el estrés y sus actividades cotidianas?
Esto, ¿para qué son estas 4 preguntitas? Para conocernos un poco. Porque muchas veces nosotros sí sabemos que nos genera estrés y que nos estresamos fácilmente, pero no sabemos qué situaciones nos llegan a hacer o actuar de esa manera, porque muchas veces nosotros nos irritamos, peleamos con las demás personas y ni sabemos por qué. Entonces ahí es bueno sabernos conocer y saber qué son esas actividades o situaciones que pueden llegar a desencadenar estrés. Entonces, para esa actividad, quiero que, pues, más que una actividad para la casa, la vamos a compartir acá. Entonces, vamos a dejar 5 minuticos para que la realicemos o la pensemos. En el caso tal de que, pues, llegamos con el tiempo, la puedan de una vez realizarla para, pues, esa es la actividad que se sube al micrositio. Entonces, si la podemos realizar de una vez, perfecto, la podemos realizar en un PowerPoint, diferentes plataformas que a ustedes les guste. Si a ustedes les gusta es hablar, entonces vamos a hacer un videíto, lo que ustedes quieran. Entonces, vamos a dar 5 minutos para que pues podamos pensar estas respuestas, podamos pensar en qué situaciones nos generan el estrés, si nos hemos sentido estresados últimamente, esas 4 preguntitas y en 5 minuticos compartimos. A ver cuál de ustedes les gustaría compartir como esas situaciones. Ok, gracias. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué me dice Ivonne? Hugo hoy está muy callado. John Alexander. Lauren. ¿Nos vas a decir algo, Lauren? Ya, yo ya terminé de contestar aquí, como estoy trabajando en mi proyecto de grado, entonces tengo Word abierto y respondí las preguntas ahí. Oh, qué bien. Compártenos entonces, Lauren. Las 4, profe. Sí, de una vez las 4. pueden ser. Hace la conexión de las 4. Bueno, la primera, yo le tomé un pantallazo, pero no recuerdo cuál era la primera. Creo que era que era lo que producía el estrés, ¿sí? Sí, la primera decía... Bueno. ¿Y qué situaciones pueden desencadenarte estrés? Listo, ok. La falta de sueño, problemas familiares, los nuevos retos. Entonces sería problemas familiares. La falta de sueños es una consecuencia de ese estrés. Ok, listo, vale. Entonces, sí, los problemas familiares, a veces el exceso de trabajo, pero porque de pronto yo no sé decir lo que decía la profe, yo no sabe uno decir no. Entonces, como que se echan más cargas de las que no puedes llevar y llega un punto que como que se cierra el círculo y ya no sabe uno para dónde coger. Eso sobre todo es lo que como que me estresa además. Sobre todo los inconvenientes que uno tiene en la familia, ya sea por pagar cosas por que uno tiene situación ya, sí, financiera, situación. económica. Entonces a veces eso lo pone a uno, pues a mí en general eso me estresa porque como no ver la salida o no ver la alternativa fácil, no ver como la solución, eso me estresa, la verdad. Y Laura, cuando te estresa por eso, Laura, te estresa por esa situación y con estresarte logras solucionarlo. No, nada, eso yo lo tengo clarísimo. Entonces, eso, calmadita. Sí, eso yo lo tengo clarísimo y lo hablamos mucho con mi esposo, ¿no? Igual en la Biblia también dice que saca uno con angustiarse, ¿acaso va a añadir uno un codo más a la estatura? Y uno lo sabe, pero en el momento en que está uno viviendo la situación, a veces le es imposible a uno no lograr como, ay, santo Dios, estresarse un poco, pero pues eso depende, como decía en la charla, ¿no? Depende de uno, de tomar la decisión de
Bueno, me calmo, a ver, pensemos. Otra vez, volvemos y retomemos. ¿Sí? Exacto. Ajá. Eso, profe. La segunda que decía que cómo manejo yo el estrés. Lady, la segunda Sí, sí, decía señora. exactamente. Que exactamente dice, ¿qué actividades realiza para calmar el estrés? Bueno, realmente lo que yo hago cuando ya estoy supremamente estresada, que ya yo digo no, no más, yo me voy para arriba para la terraza y me siento y yo empiezo a cantar alabanzas, música cristiana que yo sé que Ujú. como que me ayuda a liberarme y si tengo que llorar, lloro y si tengo que orar, oro y hasta que ya yo no me sienta tranquila y como que ya me desahogué. Bueno, listo, termino, le pido al Señor que me dé nuevas fuerzas otra vez para volver a empezar y bajo y continúo otra vez y empiezo otra vez desde nuevo, ya pienso las cosas más calmadamente, busco soluciones, ¿sí? Pero lo que a mí realmente me ayuda mucho es cantar y pues orar, eso me tranquiliza muchísimo. Oh, qué bien, qué bueno, sí. Sí. En la tercera decía que si en algún momento había tenido que consultar a alguien Que o... recurrirá. Sí, bueno, Sí, sí, señor. hace 8 años nació mi primera hija, mi hija Laure. Y en ese tiempo yo viví toda mi dieta sola, porque mi esposo estaba trabajando todo el tiempo, tenía un trabajo que le demandaba muchísimo tiempo y mi mamita no me pudo ayudar. Así que duré toda la dieta sola, pues era mamá primeriza. Entonces, los miedos a saber si lo estaba haciendo bien, a que iba a pasar algo, cómo hacerlo. Eso desencadenó en mí un estrés a tal punto que no lo pude controlar y me dio depresión postparto. Entonces, estuve bastante tiempo con la depresión y ya no alcancé a estar medicada, pero sí alcancé a estar como en consejería y bueno, varias personas que me ayudaron muchísimo, que les agradezco hoy en día, que fueron como mis monitores ahí al lado mío y pude salir de ese episodio que pues no es nada bonito ni es nada chévere estar ahí. Entonces, eso Sí. sería. Y frente a lo que acabas de decir, es muy importante cuando uno se siente agobiado, como encasillado, como encerrado, buscar a alguien con quien hablar, Sí, con quien compartir. Mire que tú lo acabas de decir, en el momento presente, cuando hay situación, la compartes con tu esposo, que es tu compañero, tu, tu sí, llavería, bueno, y bien las cosas de otra manera. Antes, en claro, el caso que nos cuenta, pues estabas solita frente a esa sí, situación, eras primeriza, todo eso afecta. sí, Entonces, sí, es sí, importante que entendamos que necesitamos de vez en cuando hablar con alguien, con un amigo, con un psicólogo, con alguien que nos dé la manito frente a un sí. tipo de situaciones de estas, de las cuales nadie está exento. Y a veces, Ok, profe, a veces Laura. las personas piensan que porque uno va a hablar de pronto con un psicólogo, con un consejero, no, es que uno está loco. Y no es esta la manera. Yo pienso que a veces eso es lo que uno necesita, ser escuchado por otra persona ajena a la Sí, familia o a su círculo principal que lo rodea. claro, a su, Eso es muy ujú, bueno. Eso es muy bueno. A porque esa es mí, otra mirada. Esas sí, personas están en otro escenario y miran de manera diferente. sí, Eso es señora. importante. Sí, Sí, claro, señora. doctora. Eso Bueno, sí es verdad. no Ok, solo, Laura. no solo eso, sino que pues nosotros muchas veces con nuestra misma familia como no tenemos esa La confianza confianza, o sí. el hecho de sentirse uno juzgado, porque le van a decir, ay, pero usted, ¿por qué hace eso? Es que usted es como loca, ¿cómo le ocurre hacer eso? ¿Por qué ¿Cómo piensa piensa eso? eso? Sí. ¿Cómo Yo piensa la eso? Si única que eso no es piensa así. eso. Si eso no Sí, es así, no es que yo lo veo diferente, estamos viviendo lo mismo. Entonces, ¿usted por qué sí, piensa sí. eso? Entonces, como que es todo eso le influye a uno de que uno se cierre Bloquea, claro. y no le cuenta a nadie.
y como que se Sí, encierra en uno mismo y pues todo eso es lo que trae diferentes problemáticas. Entonces no hay nada como contarle, incluso muchas veces uno no le cuenta ni siquiera a los amigos, ¿no? Porque uno dice, no, ¿qué tal que vaya y le cuente? Que sean, por sí, ejemplo, un amigo en caso de la pareja o algo así, que sean amigos en común. Entonces, no, ¿qué tal que yo le cuente y vaya y le diga? Entonces, sí, no, sí. mejor yo no le cuento. Entonces, como que Mejor yo me más por como ese todo sentido, esto. claro. Entonces ahí Sí. es donde viene el problema, Eso desencadena otra cosa más grave. claro. Sí, y ya la última pregunta que decía que si ahora mismo estoy algo de estrés o cómo lo manejo cotidianamente en la vida cotidiana. Sí, ya te confirmo. La pregunta era, ¿con qué frecuencia se desencadena el estrés en tus actividades cotidianas? Bueno, pues ahora mismo, bueno, referente a lo que ya viví, el proceso que pasé de la depresión postparto, pues obviamente el miedo quedó a tener otro bebé, de volver a pasar de pronto por lo mismo, pero pues ahora ya tengo un bebé de 7 meses, ya estoy acompañada, nació en plena pandemia, así que estuve acompañada por toda la familia, pero Ay, qué pero ha lindo. sido un reto nuevo porque es volver a empezar. Y pues estoy con la universidad y al mismo tiempo el trabajo y mi hija las clases virtuales, entonces como que todo se junta. Y llegan días de que uno dice, ay Dios mío, no me alcanzan las horas, ¿no? Como que ahora qué hago, me hizo falta tiempo, ay no te alcanzo a terminar esto, Ujú, ujú. ay no sé qué. Y claro, los varoncitos pues son mucho más demandantes, las niñas son mucho más juiciositas y quieticas, los niños tienen muchísima energía. Y, ay, Dios mío, a veces digo, Señor, Dios, otra fuercita porque no alcanzo a llegar. Pero, pero eso es de pronto lo que se desencadena, ¿sí? Yo le decía inclusive hoy a mi esposo, ay, bueno, yo ya voy a terminar el proyecto, ya es algo que ya salgo y termino, ya Lauren salió a vacaciones, bueno, listo, ya salió, son 2 cosas menos, ya me puedo dedicar más a Samuelito, pero es lo que decía la profe, organización, 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 y uno logra hacerlo en el día y terminarlo, que es lo importante, ¿sí? Porque igual todas las cosas son importantes, el trabajo es importante, los hijos son importantes, la universidad es importante, entonces hay que darle a cada uno el porcentaje de tiempo y la importancia que necesita. Claro que Sí, sí. claro, y sin descuidar ninguna actividad, ¿no? Porque no podemos tampoco decir, ay, no, es que la universidad necesita más tiempo y se me olvidó que tengo hijos, no. Entonces, Y era como sí, que, entonces, dar tiempo a todo y pues prioridades, ¿no? sí, sí. No Ujú. sé si alguien Ok, más nos quiera compartir. Muchas Lauren, muchas gracias. gracias. Isa, Hugo, les escuchamos. Sí, señora, buenas noches. Voy a Y tratar de bueno, compartir las diapositivas, a ver si de pronto me deja. Creo que ya. ya. ¿Lo ven? Sí, Sí, claro que señora. sí, Isa. Dicen es muy pilosa para nuestras actividades. Gracias. Entonces, en la primera diapositiva, su presentación, en la primera pregunta dice, ¿qué situaciones pueden llegarle a desencadenar el estrés? Entonces, a mí lo que desencadena el estrés es cuando a veces uno tiene muchas cosas, o sea, cuando son demasiadas cosas que uno siente que el tiempo no le alcanza. Que uno, el otro punto es que uno llega y ya tiene programado todas sus actividades, porque pues yo tiendo a organizar mis actividades prácticamente a la semana, el lunes tal cosa, martes y así, y lo mismo los horarios, siempre como que manejo los mismos horarios. Entonces como que se presente algo y que no pude cumplir la actividad que tenía para hacer a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde, entonces eso me causa un poquito de estrés. Y no poder hacer algo que me gusta, que pronto porque no alcanzó el tiempo y quería hacer una actividad con mis hijas que me gusta mucho y entonces como que me la perdí, como que eso también me afecta un poco. Las actividades para realizar para calmar el estrés es primero cumplir con todas las actividades. Entonces, sacar tiempo para hacer ejercicio, normalmente tiendo a realizar actividades con mis hijas, físico,
hablar con alguien que uno le guste hablar algo, o sea, a compartir cosas como una amiga, un familiar o alguien como muy cercano. La siguiente pregunta es, ¿has solicitado ayuda para controlar el estrés? Pues la verdad no, porque pues siento que puedo controlar el estrés, o sea, como que en el momento que yo estoy estresada pienso, no puedo como que estar gritando de pronto todo el tiempo, porque en pronto las personas que están con uno no tienen la culpa, entonces siempre pienso, o sea, como que cálmate, como que no te conviene estar gritando, como que, o no te conviene, no te conviene, o sea, no lo debes hacer porque vas a causar daño tal vez en otras personas. Entonces, la mejor opción es uno controlarse y pensar cómo lo va a manejar. Entonces, Sí, no claro. Esa es una parte pues muy importante que tú dices, Lisa. Empezar en las otras personas, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros estamos estresados, no pensamos en las otras personas y reaccionamos gritando de diferentes maneras y pues nosotros no tenemos la culpa, o sea, o las otras personas no tienen la culpa como tal y sí nos estamos como, digamos, desquitando con esa persona. Entonces hay que tener como cuidado en ese sentido y el hecho de que tu cuerpo y tu mente te dé tiempo de pensar eso quiere decir que pues te controlas de una manera correcta, porque pues por lo general la Tienes mente y mucho tu cuerpo control, no autocontrol. le da tiempo de eso. O sea, usted simplemente reacciona. Entonces el autocontrol lo tienes como muy bien, muy bien trabajado, lo sabes trabajar y me parece pues como una parte muy positiva porque pues uno como persona pues también digamos que es normal en algún momento explotar, ¿sí? En algún momento hacer las cosas sin pensar, o sea, es algo normal que nosotros como seres humanos lo podemos hacer y está catalogado como normal en el hecho de no salirnos de lo normal, ¿no? De no infringir algo que definitivamente está mal, porque pues yo no puedo explotar al hecho de agredir a alguien, ¿no? O de llegar a agredir físicamente a alguien y pues llegando a causarle la muerte, como pasa muchas veces. Entonces yo no puedo reaccionar de esa manera, porque pues sí está bien reaccionar, pero no, pues no como matando a alguien en el caso tal como de los extremos, ¿no? Entonces hay que nivelarnos en esos aspectos y me parece muy bien, Dirisa, que tu mente y tu cuerpo te den como ese tiempo de reflexionar y decir, no, espere tantico. Sí, señora, porque resulta que en el ambiente que uno está, como es, que es normalmente en la familia, que uno está siempre con la familia, entonces si uno no se llega a controlar y llega y explota y dice algo que va a herir los sentimientos de otra persona, o sea, a las personas que uno más quiere, después cuando uno se calme se da cuenta y le va a dar un cargo de conciencia y que ya no puede echar, o sea, ya no puedes regresar atrás, entonces hay que Y la tener ese palabra dicha ya llegó a donde tenía que llegar y ya cayó y no se regresa. Ajá, sí, señora. Entonces hay que pensar siempre en hacer las cosas de la mejor forma sin causar daño a nadie, porque en la vida los momentos son únicos y solo se viven una vez. Entonces hay que saberlos vivir de la mejor forma. Y más cuando se trata con las personas que más queremos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros esposos, esposas, entonces esto aplica para todos. Entonces siempre tiene que pensar uno en los demás y no en uno, o sea, más que en ellos que en uno, porque cuando uno piensa que primero uno y los demás, pues vas a causar daño, porque pues es como si, ¿no? Como que pues de malas y no le gustó, entonces eso es una forma muy mala, o sea, no está bien hecho. Entonces, porque si uno se pone en los pies de las otras personas, se pregunta, ¿te gustaría que a ti te pasara eso, que te hicieran eso? Entonces, no, siempre hay que, aprendí a pensar primero en cómo se sienten las otras personas para no llegar a causar daños. La última pregunta dice con qué frecuencia desencadena el estrés en sus actividades cotidianas. Entonces, pues yo, no es por rechazarme ni eso, pero yo he aprendido en el transcurso de la vida a ser muy organizada. O sea, si yo digo, mi día comienza a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, sea que sea,
a esa hora lo comienzo y de tal hora a tal hora es para esto y de tal hora para mis hijas y de tal hora para el almuerzo y pronto 10 minutos de relajación y luego continúo con mis actividades académicas. Y entonces uno siente que cuando uno lleva ese ritmo así todos los días, esos horarios, siente que o sea, se siente bien, se siente satisfecho porque va a sentir el tiempo no le rinde, el tiempo le rinde y ¿no? va evacuando las cosas, las actividades de manera Claro. como rápida, ¿no? Sí. Señora, cada vez que uno cumple Sí, claro, Dilsa. Y se siente uno como, No sé, yo como chévere. Y después yo siempre he admirado, he pensado que, no sé, las personas o las mujeres cuando son mamás, no sé, como que les nace eso de hacer muchas cosas al mismo tiempo o de programarse. Lisa tiene 2 hijas, entonces no sé si también haya desarrollado como esas habilidades con el hecho de ya tener 2 niñas y tener que repartir su tiempo entre sus hijas, su trabajo, su hogar, su pareja, entre tantas actividades. Yo creo que como que eso también se va aprendiendo. No sé qué tan cierto sea. ¿Qué opinas, Dilsa? Sí, señora, porque uno al ser madre como que el amor es tan inmenso que uno está dispuesto a sacrificarse por sus hijos. Entonces sí, yo muchas veces sacrifico sueño con tal de pronto en el día dedicar más tiempo a mis hijos, a mis hijas, porque es que a los hijos ellos van creciendo tan rápido y entonces la idea es compartir con ellos y verlos crecer y que ellos sientan que uno está con ellos, entonces es una parte muy importante de nuestras vidas que uno no puede descuidar por nada del mundo. Entonces, por eso es que uno como madre se sacrifica y trata de ser uno cada vez mejor y se siente uno bien. Entonces, la organización es indispensable para evitar el estrés, o sea, con eso, si uno se organiza, seguro que el estrés va a ser mínimo. Entonces, hay que ser muy organizados. Oh, qué bien, muchas gracias. Muchas gracias, Lisa, por siempre participar, porque sé que ya terminaste tus horas, entonces te felicito y yo sé que esas son cosas que a ti te gustan, que te agrada compartir pues tiempo con nosotros, aprender cositas y como que siempre estás activa en nuestras actividades. Muchas sí, señora, gracias. La semana pasada no las pude acompañar porque tenía el compromiso ya tenemos el proyecto de grado, entonces para mí como que quería ya tener todo listo, entonces ya tengo todo esto listo, entonces hoy como que esta semana me siento satisfecha y puedo dedicar más tiempo. Oh, qué rico. Sí, claro, precisamente la semana pasada yo llamé a Dilsa, estuvimos hablando, entonces esto pues también me comentó de sus actividades, entonces pues yo le dije que nos podía acompañar esta semana, que estábamos también realizando nuestros talleres, que pues todos son talleres que pues yo traté como de hacer todos los talleres que sean temas cotidianos, que nosotros digamos, pero que sean temas interesantes y pues como como el del estrés, para que nosotros sepamos que no solo es que, ay, estamos estresados y ya, no, trae muchas consecuencias negativas para nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra familia. Entonces, para que todos tengamos en cuenta todas estas cositas. Sí, señora, y como que la semana pasada sentía a la vez como que quería estar en los conversatorios de la semana pasada, pero también me veía la obligación del proyecto, que es súper importante. Entonces me sentía como entre la espada y la pared, pero tenía que decidirme por una de las dos cosas, no podía estar a las dos a la vez. Entonces, pero ya saqué el tiempo, me organicé y dije, ya la otra semana ya puedo participar nuevamente y ya se siente uno más tranquilo, más descansado, porque ya como que siente uno que como que ya está culminando las metas que uno se propuso para el año y rindiendo bien, positivamente. Claro, y eso da mucha satisfacción, nos alegra, Dilsa, muy amable. Gracias, sí señora, a ustedes.
Bueno, entonces al chat les acabé de enviar la asistencia para que todos la firmemos, también Dilsa, todos, así pues ya tengamos nuestras horas, independientemente de, pues, de todo lo que ya sea como que ya cumplimos, pero pues esto hace parte como de nosotros también para saber qué personas asistieron y demás, entonces para que los invito a que tienen la asistencia, en el caso pues de las personas que sí necesitan las horas, pues eso hace parte para nosotros saber de que ustedes sí asistieron definitivamente, en el caso de que tengan problemas pues con la subida de las actividades para poderles colaborar, porque pues ya sabemos que sí estuvieron, que estuvieron presentes. Entonces los invito para que firmen la asistencia. No sé si ya todos están inscritos, también para que puedan subir la actividad. Recuerden que la actividad es la que hace que pues sumen esas horitas de bienestar. Y quienes están inscritos son los que participaron, entonces no hay inconveniente por eso. Lo importante es subir luego la evidencia. Acuérdense que la evidencia, entonces, hay que mirar la fecha que aparece ahí. Y ese último día de realización, subimos la evidencia. Pues sería agradecerles a ustedes su participación. Han sido momentos ricos, interesantes, momentos que nos permiten compartir. Y ahí está otro elemento de ayudar a minimizar el estrés, hablar, relajarnos, contarnos, decir, oír. Todo eso forma parte de esa capacidad que tenemos que desarrollar de escucha para alimentar nuestro espíritu, nuestro intelecto, para tener interacción social. Y de verdad que les agradecemos muchísimo. Sí, pues compartir, pues darle las gracias a todos por pues dedicar su tiempo también a escucharnos, a compartir con nosotros estos momenticos que pues son muy agradables, también compartimos opiniones, también esto sirve como algo relajante, como una actividad relajante para salirnos de lo cotidiano, para escuchar otras voces. Hugo, buenas noches. Apareció Hugo el día de hoy. Realmente, o sea, gran conversatorio, muchas herramientas que nos han dado, realmente los aportes que llevan las compañeras son muy grandes y qué rico que ya estén preparando su proyecto de grado. Esto, ya como es un proceso que llevo porque a pesar de esto, del mucho tiempo que tengo, porque en este momento no me encuentro trabajando, pero sí me encuentro estudiando, y son 4 universidades que manejo, pero la cuestión es no llevar las cosas como a los límites, ¿no? O sea, a veces yo me pongo a pensar en la cuestión de que a veces nos llevamos, los queremos como resaltar, pero ¿para qué? Si la experiencia o el hecho no amerita resaltar, ¿para qué irnos a los límites de, digamos, que el perfeccionismo en cuanto a los trabajos o en cuanto a las presentaciones? A veces los profesores nos piden unas presentaciones, pero simplemente las presentaciones, digamos que colocando como ejemplo, son simplemente herramientas, ¿no? Como complementos a la actividad, ¿no? No nos tenemos que ir tanto a límites. Y algo que nos decía un profesor de mercadeo es que nosotros tenemos que categorizar las cosas, que primero que tenemos que categorizar las cosas en lo importante y en lo urgente, que primero va lo importante y después va lo urgente. Digamos que, por ejemplo, que usted, en la cuestión de, digamos que, por ejemplo, en las horas de bienestar, digamos, si usted tiene, digamos, en el caso de la compañera que decía que ella tenía su proyecto de actividad de grado y quería asistir al conversatorio, pues, digamos que gracias a Bienestar, hoy podemos disfrutar de estos conversatorios y podemos disfrutar de los de la semana pasada. Y es algo que podemos de pronto priorizar o categorizar como algo como urgente y colocar importante, por ejemplo, algo como el proyecto de grado, que no nos da como tiempo para esperar.
Y algo que realmente no es lo que digo, no hay que llevar los límites de las cuestiones, porque eso es lo que llama el estrés. Y por lo menos, y hay que enfocarse en lo que uno tiene que hacer para estar bien, porque lo que decía la psicóloga ahí es que primero hay que asegurarse que uno esté bien, porque si uno no está bien, ¿cómo va a poder ayudar a otra persona que no está bien? Entonces, son dos personas que no están bien ayudándose a nada porque simplemente se bloquean los dos y no pueden hacer nada. Es como mi aporte al conversatorio. Ok, Hugo, gracias, muy amable. No obstante, en la vida debemos tratar de hacer todo bien, ¿no? Bien, pero que todo tenga sentido y objetividad para nosotros. No solo para que el otro, para que el tercero lo vea, sino para nosotros, porque eso es lo que va dando alimento a ese proceso de crecimiento de la persona, a ese proceso de crecimiento intelectual, a ese proceso de crecimiento integral, espiritual, de convivencia. Cuando el ser humano tiene todo en equilibrio, su convivencia es muy plácida, su convivencia es agradable y el individuo también irradia paz, seguridad, estabilidad, sus emociones se manejan muy claramente. Entonces todo es eso, es encontrar esa persona, encontrarnos a nosotros mismos, crearnos a nosotros mismos, fortalecernos de tal modo que estamos muy integrales, muy puestecitos conmigo mismo, con el mundo, con la naturaleza, con mi familia, porque eso es lo que tenemos que buscar. Mire que frente a toda esta pandemia y todo lo que se ha dicho, estamos viviendo situaciones del cambio climático terribles, ¿no? Miren San Andrés y Providencia, en la costa, el Chocó, norte de Santander, países que tienen, como lo menos como Estados Unidos, Caribe. Uno dice, pero ¿por qué alguna vez nosotros pensamos que Providencia fuera a desaparecer o que San Andrés Islas fuera a vivir esa situación? Quizás nunca. Pero son las consecuencias de un cambio climático que ¿quién? El hombre, nosotros fuimos dañando, ¿no? Entonces, miremos la situación de las ballenas, de los delfines muertos porque se comen las bolsas plásticas, las latas, y oh sorpresa cuando ya ahora después de esta primera fase de la pandemia nos están mostrando que el fondo del mar está lleno de tapabocas, que está lleno de los plásticos, del alcohol, del antibacterial, y entonces nos preguntamos, ¿pero qué pasa con nosotros? Por Dios, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? El caso del hueco de la estratosfera por los gases inflamables que dañaron la capa de ozono y nos dicen cuidado con esto y esto, pero pareciera que no le encontráramos sentido. Entonces, es esto lo que tenemos que buscar, espacios de diálogo, de compartir, de oírnos, de oír, de preguntar, de convivir, y lo que dice Hugo, de esta manera vamos buscando esa integralidad del individuo, de la persona. Ok, gracias. Bueno, chicos y chicas, señoritas Hasblady, Viviana, muchas gracias, muy amables. Que pasen buena noche, que descansen, gracias, y con el favor de Dios.